Cuando vimos el sintagma de flexión, lo que hicimos fue dividir la oración en algo así como en dos partes. La parte más baja, la del sintagma verbal, tiene que ver con las propiedades temáticas del predicado y por eso está asociada con la proyección de los argumentos del verbo. Mientras que la parte superior se relaciona con propiedades que no son semánticas, como por ejemplo el modo, el tiempo, la persona, el número, el caso. Por eso se dice que esta parte superior está asociada con proyecciones funcionales o que es una proyección funcional. Lo que vamos a ver ahora es otra proyección funcional que está relacionada con las distintas clases de oraciones, sobre todo con dos tipos básicos, las declarativas o enunciativas y las interrogativas. Hay oraciones que son declarativas, como María vive en Francia, o creo que María vive en Francia, que también es declarativa y que a su vez tiene una oración subordinada, que María vive en Francia, que es declarativa. Por otra parte, hay oraciones interrogativas, directas, como ¿qué hay de comer? U oraciones interrogativas indirectas. Me pregunto si María vive en Francia. Si María vive en Francia es una interrogativa indirecta. Hay verbos en español como afirmar, pensar, creer, decir o decidir, que toman como complemento una cláusula que está introducida por la conjunción que. Pensemos en el ejemplo 4, miremos el ejemplo 4. María afirmó que su madre estaba equivocada. El verbo afirmar tiene una grilla temática a partir de la cual requiere un agente, alguien que afirme, y un tema, algo que se afirme. El agente se realiza como el sintagma nominal María, y el tema como una cláusula subordinada declarativa que su madre estaba equivocada. Esta cláusula está introducida por un elemento, que es la conjunción que hace que esa oración funcione como complemento del verbo. Por eso a ese elemento lo podemos llamar complementante. Hay otros verbos, como preguntar, que seleccionan como complemento a subordinadas interrogativas. Si nos fijamos, en la oración 9, María preguntó si Juan venía. Preguntar selecciona como complemento a la subordinada interrogativa si Juan venía. Y está introducida por la conjunción si. Esas oraciones se conocen como interrogativas indirectas totales. Hay otras interrogativas indirectas parciales como las de 10, como la subordinada de 10. María preguntó qué quería. ¿Qué quería? Es una interrogativa indirecta parcial. En este caso, el complementante es la palabra interrogativa que. Recapitulando, hay dos tipos de cláusulas subordinadas, las declarativas y las interrogativas, que es el complementante de las declarativas y si o alguna palabra Q va a ser el complementante de las interrogativas. Estas oraciones aparecen en distribución complementaria. Esto quiere decir que donde aparece uno de los tipos no va a aparecer el otro, salvo que el verbo lo permita, como por ejemplo saber. Si el verbo preguntar selecciona subordinadas interrogativas, en ese lugar no pueden aparecer subordinadas declarativas. Por eso el ejemplo de 11 es agramatical. Y lo mismo sucede con María dijo si el café estaba caliente. Si decir requiere que el complemento sea una oración subordinada declarativa, el hecho de que aparezca una subordinada interrogativa va a hacer que la oración sea gramatical. Entonces, el complementante es el que marca el estatus de una cláusula, si es declarativa o si es interrogativa, o lo que es lo mismo, la modalidad de la oración. Entonces, en una derivación vamos a incluir un nuevo nivel, el sintagma de complementante. ¿Sí? Este sintagma de complementante, en el caso de esta oración, creo que María vive en Francia, aparece como complemento del verbo creer. Vamos a asumir que el complementante tiene un rasgo, que es tipo de cláusula. Y los valores de ese rasgo, tipo de cláusula, pueden ser dos, o declarativo o interrogativo. De acuerdo con ese rasgo, vamos a interpretar la oración como una pregunta o no. El sintagma de complementante, entonces, permite que una oración se subordine a otra, que sea el complemento de otra. Después del sintagma de complementante,
toda la estructura recursivamente se va a repetir. Es decir, el sintagma de complementante tiene un núcleo que va a seleccionar como complemento un sintagma de flexión, cuyo núcleo a su vez va a seleccionar como complemento un sintagma verbal que a su vez va a seleccionar como complemento los elementos que sean requeridos según su grilla temática. En una oración como creo que María vive en Francia, el sintagma verbal toma como complemento una cláusula declarativa. En cambio, en una oración como María preguntó si Juan venía, el verbo preguntar toma como complemento una subordinada interrogativa. En el sintagma de complementante, entonces, va a aparecer un núcleo con el rasgo interrogativo que va a ser satisfecho por el complementante sí de manera explícita. ¿Por qué decimos de manera explícita? Porque muchas veces este núcleo, ¿sí?, con ese rasgo va a ser fonológicamente nulo, es decir, no va a aparecer ningún elemento que llene ese espacio, pero van a suceder determinadas cosas en la oración que va a dar cuenta de que ese rasgo está allí presente. A propósito, vamos a recordar que hay dos tipos de interrogativas indirectas: las totales, introducidas por sí, y las parciales, introducidas por alguna palabra interrogativa, una palabra Q, ¿sí?, para abreviar, como María preguntó ¿qué trajo Juan? Esa subordinada ¿qué trajo Juan? Es una interrogativa indirecta parcial. Ahora bien, hasta ahora estamos con subordinadas que funcionan como complemento de un verbo y que son introducidas por un sintagma de complementante. ¿Podríamos plantear que toda la oración es un sintagma de complementante? Veamos las oraciones 15 y 16. La oración 15 es una oración declarativa: María vino temprano. Y la oración 16 es una interrogativa directa. Hasta ahora trabajamos con interrogativas indirectas, introducidas por un complementante que contiene el rasgo interrogativo. En la oración interrogativa, ¿vino temprano María?, no vemos que haya ningún complementante manifiesto, no vemos que haya ningún elemento que esté marcando la interrogación. Sin embargo, vemos que en 16 el verbo y su modificador se anteponen, es decir, que hay una diferencia con la enunciativa equivalente a esa interrogativa. ¿Cómo se puede explicar esto? En esta teoría se postula que el rasgo interrogativo, si no está manifestado por un complementante explícito, puede atraer ciertos elementos al principio de la oración, aunque sea fonológicamente nulo, porque ese rasgo interrogativo tiene la suficiente fuerza como para hacerlo. Entonces, de acuerdo con los efectos que vemos que tiene el rasgo interrogativo del núcleo del sintagma de complementante, podríamos postular que toda la oración es un sintagma de complementante. Cuando ese rasgo es declarativo, no se producen movimientos. Pero si el rasgo del núcleo de complementante es interrogativo, sí se van a producir ciertos movimientos y esto va a permitir que la oración se interprete como una pregunta. Haciendo la derivación que considera que la oración es la proyección de un sintagma de complementante. En esta oración, ¿sí?, que es creo que María vive en Francia, tenemos un sintagma de complementante como nodo raíz, como el nodo más alto de toda la derivación, cuyo núcleo tiene el rasgo declarativo. Ya dijimos que el rasgo declarativo no produce cambios en la derivación. Ese núcleo selecciona como complemento un sintagma de flexión. El núcleo de la flexión selecciona como complemento un sintagma verbal y el sintagma verbal va a desarrollar la estructura que requiera de acuerdo con los elementos que tenga que proyectar a partir de su estructura argumental. En esta oración, ¿vino temprano María?, en el que el núcleo del sintagma de complementante tiene un rasgo interrogativo, este rasgo lo que hace es atraer
elementos que están en flexión, no solo el núcleo de la flexión, sino también en este caso su modificador, vino temprano, y moverlo al especificador del sintagma del complementante. Así es como esta teoría explica las diferencias que hay entre una oración declarativa y una interrogativa. Para recapitular, en esta teoría se asume que en la parte superior de cada cláusula, sea esta subordinada o no, hay un sintagma de complementante. Cuando el núcleo del sintagma de complementante tiene un rasgo declarativo, que puede permanecer implícito, es decir, nulo fonológicamente, no se va a generar ningún movimiento. Cuando el núcleo del complementante está implícito, pero tiene un rasgo interrogativo, atrae partes de la oración. Por ejemplo, las palabras interrogativas, como qué, cuál, cómo, dónde, etc., o la flexión y todo lo que contenga los complementos y los adjuntos, como vimos en el ejemplo anterior. De cualquier modo, toda esta explicación acerca de los movimientos de las interrogativas no vamos a hacer ejercicios, para nada, simplemente lo que queríamos hacer era presentar, ¿sí?, cuáles son los argumentos para justificar que el sintagma de complementante encabeza todas las cláusulas. No vamos a hacer ejercicios sobre los movimientos, pero sí relacionados con el reconocimiento de las subordinadas, de los complementantes y de la explicitud o no del núcleo del complementante. Entonces, en estas oraciones indiquen, primero, si las oraciones son declarativas o interrogativas. Segundo, si cada una de las oraciones contiene una subordinada o no. Tercero, si esas subordinadas son declarativas o interrogativas. Y por último, si el complementante de la subordinada es explícito o es nulo. Bien, esta es la bibliografía que utilizamos para realizar esta presentación y cualquier consulta que tengan, cualquier duda, nos pueden escribir a través de la plataforma.